Hoy comenzaremos con un nuevo tema, la aplicación del proceso de atención de enfermería a personas con problemas digestivos. Comenzaremos definiendo qué es la úlcera péptica. Es una excavación formada en la mucosa de la pared del estómago, incluido píloro, duodeno o esófago. Es frecuente que la úlcera péptica reciba denominación específica de gástrica, duodenal o esofágica según su localización. Se deriva de erosión de un área circunscripta de la mucosa, aunque la erosión puede llegar hasta la hasta la capa muscular a través de esta hasta el peritoneo. La úlcera péptica es mucho más frecuente en el duodeno que en el estómago. La úlcera gástrica crónica tiende a surgir en la curvatura menor del estómago, cerca del píloro. Aquí vemos como la localización de la úlcera gástrica en la mucosa del estómago. Y también vemos en el intestino delgado la úlcera duodenal. Y acá una úlcera del esófago. Y esta es la forma en que se presenta la úlcera. ¿Cuál es la fisiopatología? La úlcera péptica surge principalmente en la mucosa gastroduodenal cuando este tejido no soporta la acción digestiva del ácido gástrico y pepsina. La erosión se debe al aumento de la concentración o actividad de esas dos sustancias o la disminución en la resistencia normal de la mucosa. La lesión de esta impide que se secrete moco suficiente para que sirva como barrera contra el ácido clorhídrico. La secreción gástrica tiene lugar en tres fases: la fase cefálica, la fase gástrica y la fase intestinal. Estas fases, por supuesto que son interactivas e interdependientes, dado que la alteración de cualquiera de ellas puede ser ulcerógena. ¿Qué quiere decir? Cualquiera de ellas puede ser la causal. En cuanto a la fase cefálica, o sea, la fase psíquica, se inicia con estímulos tales como el oler, el probar alimentos, que actúan sobre los receptores de la corteza cerebral, que a su vez estimulan los nervios vagos. Los alimentos no tan apetitosos tienen efectos mínimos sobre la secreción gástrica, en tanto que la de los de aspecto más atrayentes provocan una secreción en forma considerable. La actividad vagal excesiva durante la noche en que el estómago está vacío es un factor irritante significativo. La fase gástrica está mediada por la gastrina, que, como sabemos, es una hormona que entra en el torrente sanguíneo proveniente del antro gástrico y se transforma por dicho torrente al fondo y cuerpo del estómago, donde estimula la producción del jugo gástrico. El exceso de la gastrina en la sangre puede originar úlceras marginales, es decir, en otros lugares. También está presente el síndrome de Zollinger-Ellison, que es causada por tumores. Estos crecimientos, por lo general, están localizados en la cabeza del páncreas y en la parte superior del intestino delgado.
Los tumores se denominan gastrinomas. Los niveles altos de gastrina ocasionan la producción de ácido gástrico en demasía. Mientras que en la fase intestinal tiene lugar la secreción de una hormona, la secretina. Cuando el ácido clorhídrico entra al duodeno, es allí donde comienza la secreción de la secretina. La secretina estimula la secreción del bicarbonato pancreático, sustancia que neutraliza el ácido clorhídrico. La secretina también inhibe la fase gástrica de la secreción homónima. La función que tiene la mucosa gástrica en esta es la de actuar como barrera. Ya sabemos que en el hombre las secreciones gástricas son una mezcla de mucopolisacáridos y mucoproteínas que secretan continuamente las glándulas de la mucosa. Esta secreción absorbe la pepsina y la protege contra el ácido clorhídrico. Su secreción también es continua, pero se debe a mecanismos neurógenos y hormonales, que a su vez dependen de los estímulos gástricos intestinales. Si no se amortiguara o neutralizara este ácido clorhídrico y la capa externa de la mucosa no tuviera protección contra el mismo, dicho ácido y la pepsina destruirían el estómago. Esta impenetrabilidad de la mucosa hace que se considere que la mucosa gástrica funciona como barrera. Esa es la explicación que actúe así. Es la defensa principal del organismo contra la digestión de sus propias secreciones. Otros factores a considerar en cuanto a la resistencia de la mucosa son el riego sanguíneo, el equilibrio ácido-básico, la integridad de las células y la regeneración epitelial. Una persona que es propensa a la úlcera péptica lo es por dos causas: la hipersecreción del ácido clorhídrico y pepsina y el debilitamiento de la función de la mucosa gástrica como barrera. Todo factor que disminuya la producción del moco gástrico o lesione la mucosa misma es ulcerativo, y en esta categoría se incluyen los salicilatos, como por ejemplo el ácido acetilsalicílico, y otros antiinflamatorios no esteroides y alcoholes, entre otros de los que pudieran aparecer. Dentro de las manifestaciones clínicas, sabemos que el dolor es lo que más caracteriza. Los síntomas pueden durar unos cuantos días, semanas o meses, e incluso llegar a desaparecer y recurrir posteriormente sin una causa identificable. Muchas personas padecen úlceras asintomáticas, en tanto que el 20 o el 30% tiene lugar la perforación sin manifestaciones premonitorias. Los pacientes con úlcera duodenal sufren un dolor o sensación de quemadura que se localiza en el centro del epigastrio o la espalda. Al parecer se da por un aumento del contenido ácido del estómago, y el duodeno erosiona la lesión y estimula las terminaciones nerviosas expuestas. Por lo general, el dolor se alivia ingiriendo
alimentos, o sea, cede con la comida, dado que el alimento va a neutralizar el ácido o al ingerir álcalis. La sensibilidad anormal localizada debe identificarse mediante presión sobre el epigastrio en la línea media o tal vez un poco hacia la derecha. La presión local sobre dicha área se acompaña de cierto alivio. Otro de los síntomas que presenta, o signos, perdón, es la pirosis. Sabemos que algunas personas, además de sentir esa sensación de quemazón en el estómago y esófago que asciende hacia la boca y que a veces se acompaña de eructos con una sensación amarga. Los eructos son comunes cuando el estómago está vacío. En cuanto al vómito, puede ir precedido o no de náuseas y es común que sea consecutivo a un ataque de dolor intenso que se alivia mediante la expulsión del contenido gástrico ácido. El estreñimiento y la hemorragia son consecuencias de la dieta y de la medicación. A la hemorragia gastrointestinal superior. La gastritis y la hemorragia causadas por la úlcera péptica son las dos causas más comunes de hemorragia gastrointestinal superior. Aquí el término hematemesis se refiere al vómito de sangre. Hemate es sangre, emesis es vómito. La hematemesis puede ser de rojo brillante o en pozos de café. ¿Cuándo se da en pozos de café? Es cuando la hemoglobina se convierte en metahemoglobina en el estómago. La expulsión de heces oscuras y alquitranadas, denominadas melena, también es indicativa de hemorragia gastrointestinal superior. Se dice que quien alguna vez ha estado en contacto con melena no se olvida nunca más, dado la fetidez que tienen este estado, que es sangre digerida. El tratamiento depende del volumen de sangre perdida y la velocidad de la hemorragia. En cuanto a las hemorroides, ¿qué son las hemorroides? Son áreas de hiperplasia del tejido vascular en el conducto anal. Se clasifican en hemorroides internas y en hemorroides externas. Las hemorroides externas causan prurito, dolor y son la causa más frecuente de hemorragia en la defecación, mientras que las hemorroides internas son las que aparecen arriba del esfínter pequeño. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas y el tratamiento de las hemorroides? Las hemorroides externas se acompañan siempre de un dolor muy intenso, de inflamación y edemas causado por la trombosis. Las internas, por lo general, no son dolorosas hasta que sangran o se prolapsan una vez agrandadas. Los síntomas y las molestias pueden aliviarse por medio de la higiene personal adecuada y al no pujar demasiado durante la defecación. A veces el tratamiento se limita a una dieta que contenga frutas y salvado. Si es ineficaz, puede ser útil un laxante hidrófilo. También se usan los baños de asientos, ungüentos y supositorios que contienen anestésicos, astringentes
y el descanso en cama son medidas que permitan que disminuya la ingurgitación. Hay varios tipos de tratamientos no operatorios para las hemorroides. La hemorroidectomía o extirpación quirúrgica se realiza para eliminar todo el tejido redundante afectado por el proceso. Aquí vemos los diferentes grados de hemorroides externas. Vemos una hemorroides interna, o sea, antes del ano propiamente dicho, y las hemorroides externas que están hacia afuera. Aquí vemos un grado 1, ustedes vieron que no está prolapsada, un grado 2 que se avisora fuera del ano, y en el grado 4, fíjense lo que es. Aquí ya está indicada la hemorroidectomía. En cuanto a la fisura anal, ¿qué es la fisura anal? Es un trayecto tubular fino que va desde el ano hasta un orificio situado en la zona perianal. Aquí tenemos el ano, el glúteo derecho, el glúteo izquierdo, el ano y la fístula. Allí es donde se ve. O sea, en la zona denominada zona perianal. También pueden desarrollarse estas fisuras por infección, por traumatismos, fisuras o enteritis regional. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Puede haber infiltración constante de pus o heces por la abertura cutánea. Otros síntomas son el paso de flatos o heces por la vagina y prurito. Las fístulas sin tratamiento causan infección sistémica con los síntomas relacionados. Y aquí en este caso el tratamiento es quirúrgico. En cuanto a la fisura anal, es una úlcera longitudinal en el conducto anal. ¿Cuáles son las causas de la fisura? Traumatismo por el paso de una gran masa firme y compacta de heces por el conducto. Otras incluyen el parto, traumatismos y abuso de catárticos. El síntoma más pronunciado es el dolor extremo durante la defecación. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Se caracterizan por defecación dolorosa, sensación de ardor y hemorragia. La mayoría de estas fisuras cicatriza si se trata con medidas que sean conservadoras, como los ablandadores de heces, agentes fibrosos y aumento de la ingestión de agua. También en este caso se usan los baños de asientos y supositorios emolientes. Es reconfortante un supositorio que combine un anestésico con un esteroide. En ocasiones se requiera de la dilatación anal bajo anestesia. Si las fisuras no responden al tratamiento conservador, está indicada la cirugía.